Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy, bueno, pues quiero retomar lo que voy diciendo el tema de amuleto, ¿ok? Jugando matchups, viendo cómo se comporta contra diferentes pairings y sobre todo este tipo de vídeos es el tema didáctico, ¿ok? Para aprender cómo jugar amulet y cómo jugar contra ella. Así que bueno, si te gusta recuerda suscribirte y vamos a empezar. Vale, vamos a ver primera mano. Es un poquito... no me explico, no está mal la mano, pero sin embargo sí que es cierto que jugamos en turno 3, o si no jugamos en turno 3, necesitamos encontrar el land drop y no me hace mucha gracia, la verdad. Si voy a jugar algún Explore turno 2, me vale, pero como no es el caso, la verdad que me pasa un poco. Tenemos doble saga, el robo de Bonesland sería turno 4 titán. No es una mala mano, pero aquí lo malo es que sale él, es que nuestro turno 4 sería demasiado lento, creo yo. Bueno, se puede probar, ¿eh? Hoy creo que voy a hacer keep, me la quedo, voy a quitarme un titán, ya tengo aquí el pacto verde, tengo otro titán aparte. Voy a probar la mano, pero dicho, como vamos contra agro y tal, va a ser un primer game perdido. Por lo mismo, porque básicamente, bueno, pues, o incluso un mirror, ¿no? Que puede ser perfectamente un mirror. La Urza Saga o es Hammer o es... Es que es un mirror, que sí, ha salido con amuleto. Esta partida la perdemos por lo mismo. Una mano que no es mala, pero que es lenta, básicamente. Y que necesitamos encontrar Bonesland, tenemos muchos impedimentos por delante, ¿vale? Y en un mirror mismo, tal como ha salido, seguramente nos conve antes. Aparte ha salido él. Turno 3, vale, pone contador ahí, sí. Si una tirada de Bonesland driada, Bonesland tipo de Ramper empezará a poner tierra básicamente. Y aparte turno 3 ya con un par de amuletos le vale. Por eso digo que en verdad ahora mismo tal como ha salido, saliendo él, pues complicado. Vale, mapa, ok. Bueno, a lo mejor le falta encontrar la Bonesland, puede ser. No, da un poco igual porque básicamente creo que le da suficiente. Aquí voy a intentar... A ver, mira, voy a bajar esto. Si robo... Voy a bajar el Garden. Si soy capaz de robar una Bonesland, puedo comprar en el turno. Si no, bueno, pues me mata seguramente. Tal como estamos viendo, ahora mismo solamente le hace falta Bonesland. Bonesland y tal de 20 y ya está. Simplemente eso. Vale, otro amuleto. Pues mira, tiene la Bonesland. Sí, me hace titán con cedo. Bueno, voy a ver si tiene alguna pieza en la mano, ¿no? Tiene la Legend en la mano, si tiene, por ejemplo, si tiene la Sanhok en la mano. Voy a verlo y, bueno, pues si resulta el caso, concedo. Pero mira, una mano lenta, una mano lentita, la verdad. Lo también que ha salido él, es lo malo. Yo que sé, a lo mejor robamos la Bonesland ahora y combamos en el turno. Pero es verdad que, bueno, Doppel Saga tampoco no era una mala mano, pero nos faltaba eso, nos faltaba la Bonesland y aparte contra Amulet. En un mirror saliendo él es complicado. Titán, adelante. Hay 3 cartas que no conocemos de la mano. No por nada, es que lo he dicho, a lo mejor yo que sé, tiene en la mano alguna pieza, ¿no? De rollo que tiene las leyes en la mano, tiene la Borg Garrison en la mano, tiene la Sanhok en la mano y no le da para comparar en el turno, no le da para pegar de 20. Por ejemplo, aquí lo veis que no le da para pegar de 20. Obviamente cuando contra Amulet, si tú estás en esa tesitura que tiene los dos amuletos ya, y no es el segundo game, por ejemplo, ¿no? Generalmente esto es pego de 20 y ya está, adiós. Nos vemos, ¿sabes? Pero bueno, no ha sido el caso. Ha metido otro titán en la mano, puede ser por eso, hay que asegurarlo. Tenemos una auto área. Perfectamente puede ser, ahí está. Doble titán, adelante. Y ahora es cuando va a darle Layer Stronghold a uno y a otro. Me lo puedo esperar, en verdad. Sí, ahora sí. Seguimos esperando por lo mismo. A menos que tenga la Sanhok en la mano. Sigo vivo por ahora. O sea, me refiero, si tiene la Sanhok en la mano, me quedaría vivo. Y si no, bueno, pues me mataré literalmente. Y eso, en contrabúsqueda de Sanhok, si encuentra a Sanhok ya, concedo, pero si no, sigo en la partida. Al robo de Bonesland, claro. A ver. Vale, tiene a Sanhok ahí, ok, adelante. Aquí es verdad que no hace falta siquiera hacer esto.
Es como uno busca doble Bonesland y con el otro... Bueno, busca un Grulturf y se Santuario y con el otro busca la Sancon y te sobra un slot para una tierra que, bueno, puede ser la que tú quieras, ¿no? Generalmente es eso. Voy a quitar... Perdón, voy a meter el par de Dismember, Force of Vigor, van las dos obviamente, y Boseiju, el par de ellas. Quitamos el par de caverna, quitamos la Boyuca, obviamente esto no vale para nada, quitamos una saga, súper importante. Algunos siempre viene bien, porque entre Boseiju y tal, entre la Force of Vigor, no suelen ser... Son muy buenas, ¿no? Pero me refiero que suelen flaquear a veces, ¿ok? Y quitamos un Explore y punto. El coloso es muy lento en este painting, ¿ok? En un Mirror siempre el coloso se quita y se suele quitar el mapa. Sin embargo, sí es cierto que yo me he visto muchas situaciones en las que el mapa me ha hecho falta. Y yo la verdad que no suelo quitarlo, la verdad. Suelo quitar a lo mejor algún Explore y tal. Suelo quitar esto. Vamos, me va muy bien. Cultivator, quito Explore, quito las tierras que no me hacen falta, como puede ser el par de cavernas, quito la Boyuca y quito una saga, ¿ok? Me como con 32 tierras, está bastante bien, un número bueno para Amulet, ¿ok? Y el mapa me lo dejo por mí mismo, porque muchas veces a lo mejor tienes esa salida explosiva de mucho maná, pero no tienes luego con la saga a lo mejor que buscar. Buscas mapa y ya tienes para combar. Bueno, mapa Tolaria, Pacto Titán y tienes para combar. O yo qué sé, si a lo mejor tienes el mapa en la mano y eso tiene maná suficiente, ¿no? Puedes llegar a buscar una Boseiju con ello. Puedes llegar a buscar la Bonesland incluso, ¿no? Si te hace falta. Mola porque al fin y al cabo es muy polivalente, ¿ok? El mapa. La verdad que es verdad que es muy bueno. Alguna versión la he probado con reliquia de base, reliquia de plenitud. La verdad que no está nada mal por el tema de que muchas veces a lo mejor contra Limingue no se lo espera. Juegas contra Murtain, ¿no? No se lo espera tampoco. Hay muchos mazos a los cuales les duele bastante. Lo cual viene muy bien, ¿eh? Muchas veces. Incluso Asmofood, en el momento en el que tú, bueno, que no te descarta al bicho, ¿no? Y que pone el artefacto, vuelve a la mano, ¿no? Tú le puedes ir al cementerio, ¿no? En respuesta. Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Aquí vamos a tener que hacer un filtro brutal de mano. Tener mucho cuidado con la FOB del oponente, ¿ok? Súper cuidado. Y eso, vamos a intentar ver cómo se desarrolla la partida. La mano no es mala, tenemos herramientas de sobra en la mano. Pero... es que claro, nos falta titán y nos faltan tierras, aparte de ello. No podemos frenarle, ¿eh? Me gusta la mano porque tenemos para frenarle la Force of Vigor. Si él... Voy a quedarme la mano, aparte tenemos Dismember y todo. Las dos líneas que puede tomar Amulet, de la salida de Grazer, Driada o Azusa, por ejemplo, y aparte de desarrollar el mana mucho, o incluso la salida de típico amuleto y para adelante, ¿no? Las dos podemos frenar, así que me parece que es una mano buena, que no es mano que no es mala. Sin embargo, eso, tenemos un largo camino de robo por delante, ¿eh? Tenemos que robar tierras suficientes todavía, robar titán o alguna amenaza, y bueno, pues poco a poco intentar, porque aparte la Azusa nos va a meter presión, obviamente, como es normal. Aquí sobre todo es verdad que uno suele hacer bastante mulligan en un mirror, pero dicho, la mano no me parece mala, sinceramente. La tenemos para frenarle. Teniendo eso, o teniendo una mano rápida o tienes para frenarle, simplemente. A ver, Grazer Boros. Y damos turno. Hay mirrors, por ejemplo, en los que tienes que estrujarse la cabeza, básicamente, porque ya a lo mejor los dos sois capaces de desarrollar el maná y estáis titán y tienes que buscar Boseiju, previniendo que le vaya a buscar tal cosa. Y muchas veces es un pairing que se complica bastante, ¿eh? Sobre todo con el tema de pensar y tal, un tema que se complica la tela. A ver, Baracu, adelante, eso no pasa nada. Mira, he robado tierra, perfecto. Voy a hacer Azusa y voy a empezar a rampear como un cabrón, básicamente. Simiru Chamber, a la mano el bosque. Aparte tengo la Boseiju en la mano, por lo cual si me baja alguna Bonesland le voy a dar la sorpresa, ¿no? Como es obvio. Amuleto no tiene. Es una mano de estas típicas de maná simplemente, mucho ramper. Y al final, bueno, me acabas tirando de Driada Titán. Esa es la mano. Ahora mismo no es el caso, por lo que creo. O me hace la misma amuleto, no lo sé, vale, Dismember Azusa. Como tiene esto de bestia, no creo que juegue nada más. Bueno, pues nos falta el robot titán. Me callo. Hemos encontrado el titán. Bastante bien, la verdad. Tierra, pasto verde, titán y bueno, Bonesland. Creo que voy a hacer Bonesland. Tenemos un slot extra, ¿verdad? No, tenemos un slot que podemos aprovechar por ahí. Pues no sé si pillar Bonesland. Es que ahora mismo no hay nada que hacer que petar con la Bonesland, ¿eh? Si tuviera algo que petar con la Bonesland, mira, perfecto. Pero como no tengo nada que petar, la verdad que voy a intentaría para la Driada, ¿eh? Ahora mismo no hay otra cosa que hacer. Voy a hacer Simiru Chamber Tolaria.
Y voy a dar turno. Lo malo es que es verdad que a siguiente turno no voy a poder sacarle provecho a esto, que es lo malo. Puedo hacer Bowsling, está claro, y la Bosseiku puede hacerle a la mano. Pero claro, si yo por ejemplo hiciera eso, me gustaría hacerlo en el momento. Sí que es verdad que luego pago el pacto verde. Creo que voy a hacerlo ahora, sí, sí. Más que nada porque me da para entonces hacer Driada. Siguiente turno. Transmuto. No sé si es verdad, transmuto. Y así tuve una partida ahí driada. O a lo mejor me espero, ¿no? Y me cago con la FOP enderezada. Y tercer turno, perdón. Siguiente turno, que no sea este el otro. Ya entonces tiro de driada y tiro de letal. A ver, Expedition. La verdad que aquí espero obviamente que vaya a petarlo, ¿no? Pues mira, tiene la punta en la mano. Me esperaba básicamente que petara el mapa y buscar una Bounceland, ¿ok? Por el tema del falta de mana, pero bueno, aquí básicamente creo que no voy ni a transmutar. Voy a ir a buscar Bounceland para Cut, por ejemplo, ¿no? Y ya voy un poquito preparando el siguiente turno y voy a petarle la Bounceland. Ahora mismo, para que no se pase, no tenga un desarrollo brutal de mana. Mira, no hace falta siquiera porque he robado la Bounceland. Pues mira, voy a pegar entonces. Una de dos, puedo hacer las dos cosas, ¿eh? En verdad parece tontería, pero puedo hacer las dos cosas, ahora que lo pienso. Doble Bone Slam. Traigo un poquito que idea, ¿no? Pero bueno. Doble Bone Slam, se les niega la mano. Bosque la mano, más Bosseiku. Bajo el bosque. Y transmuto y le peto la Bone Slam. No es una mala idea tampoco, ¿eh? No es mala idea para nada. Aunque es verdad que luego no pego de 18. Eso es lo malo. Creo que voy a tener el plan y punto. Que no tengo mucho más que hacer, no es... O sea, no hay mucho más que hacer. La verdad que lo demás encaja mejor. Sí, porque no me hacen falta 18 daños, me hacen falta menos. Doble Bone Slam. Y a la mano las dos tierras que he dicho. El bosque y la Bosseiku. Mola, ¿eh? O sea, me va a encantar subir al canal un Mirror, la verdad. No estoy jugando al 100, obviamente, pero lo dicho, un Mirror es para jugarlo concentrado. Un Mirror es para jugarlo focalizado porque, de verdad, muchas situaciones en las que tienes que ver qué darle. Tienes que ver si... Tienes que intentar leerle la mano de cualquier forma. Descartar. Es decir, el rollo de decir, si tiene esto puede que no tenga esto y tal. Y es complicado, hay que curarse un poco, ¿eh? Transmuto, Pacto Verde, Bosseiku a la Bounceland y ahora mismo no hay mucho que pensar. Simplemente yo estaba viendo hoy que busco esto o lo otro, pero que no... Tal como está la mano y como está la mesa, la partida es para nosotros. Que no hay otra cosa que decir. Ya el Titán lo hemos sacado hace mucho tiempo. Él es imposible, ahí está. Concedo porque es normal, porque ya el Titán mío que va a hacer es buscar a Bounceland o Bounceland Bosseiku o busquen el par de Palacud y no me lo cargo. Pero me refiero a la partida está muy, muy complicada para él en ese momento. Ahora cuando sale él, tenemos que tener una mano o que sea rápida. Me encantaría una mano, mira, con alguna Bosseiku no pido mucho. Alguna Bosseiku y una mano que más o menos se desarrolla normal, ¿no? Con mazo de amulet normal y corriente. La verdad que el Burza Saga, si puedo ahorrarme, me las ahorraré. Porque no... Creedme que ahora mismo... Es que en un Mirror no tiene mucha relevancia. Esta es una de esas manos que yo digo, hostias, es que no está mal, pero claro, nos falta amuleto, nos falta Bounceland. Y si me quedaría es por la mano, pero no me voy a quedar. Creo que no... Mulligan 6, venga, te sigo. Esta mano no es mala, esta mano no me mola. Esta mano me voy a quedar... Si robamos algún tipo de tierra más, ya tenemos el Explorer que me encanta. Me voy a quitar la Azusa, ¿eh? O sea, la Triada ahora mismo me gusta porque tiene más peso, ¿verdad? Y aunque sea encantamiento que pueda morir, pero me gusta la mano. No es una mala mano, ¿eh? Saca la mano él, adelante. No tenemos para frenarle, si es cierto. Vamos a turno 1, vale. O sea, entonces Explore, ¿no? No está mal el robo. Sin embargo... Bueno, puedo jugar el amuleto, ¿no? ¿Qué ha salido el amuleto?
Si él quiere petar adelante, la verdad que no tengo una mano de esas que puedo aprovechar el amuleto al saco. De hecho, no tengo ni Boneslam, pero si él quiere petarlo, por mí, perfecto. Me faltaría a mí que robar algún tipo de forma de inhibir su amuleto, si es que me juega alguno, ¿no? Creo que se está jugando el amuleto. Se lo estaba guardando sin el turno, seguramente, ¿no? O si no es ese turno, que lo juegue del rollo bosque. Pero claro, tenemos que tener una posición en la mano para poder joder en el momento. Si me roba alguna Force of Vigor, sería mucho mejor. Explore, vale, no, pues simplemente era eso. Drop de coste 2 y punto. Tiene sentido, la verdad. Aquí básicamente me he guardado la agresión en la mano por lo mismo. Si soy capaz de robar titán, por ejemplo, ¿no? Robar titán, robar Boneslam y bueno, cosas del estilo. Suele ser útil, sinceramente. Vale, 4 cartas que no conocemos en la mano. La Boneslam está ahí, perfecto. No sé si a lo mejor si tirar... Creo que voy a tirar un poquito de maná normal, ¿no? Y corriente. Explore. Más Grazer no está mal, pero claro, como que algo falla, ¿no? Y aún así no es malo tampoco. Lo único malo sería la FOB. Sin embargo, teniendo 4 cartas que no conozco en la mano, una de dos, o tienen la FOB y me peta la triada y me peta... Y me peta el amuleto. Pero a mí creo que la triada tengo que bajarla este turno, ¿eh? Si Micro Chamber... Creo que FOB no tiene. O sea, creo que estaríamos básicamente al robo de titán. Y sería una mano buena. Sería algo bastante bonito. Damos turno. Y tienen los FOB, lo dicho. Me tranquiliza, por ejemplo, esto es lo que digo con leer. Tenía 5 cartas en mano. 5 cartas mías o 6. Vale, no, creo que tenía 4. Pero bueno. Tenía 5 cartas en mano. Conocía una de ellas, vale. Lo que no conocía eran 4 cartas en mano, vale. Si por ejemplo hacía FOB, si era una carta verde, ya había solamente 2 cartas que no conocía. Tengo que tener mana suficiente para jugar el titán, ¿no? Si es que tenía titán, por ejemplo. Y por eso me tranquilizaba un poquito bastante. Eso, lo de leer la mano me refiero a eso. Por ejemplo, ahora mismo hay 4 cartas que no conocemos en su mano. Por 4. Force of Vigor para hacer tu turno, adelante. Supongo que lo ha hecho en su turno porque tendrá lo mismo, tendrá la mana justo para hacer el titán, supongo. Mira, si lo ha hecho de esa forma, puedo esperar eso. Boseiju es un muy buen robo. De hecho, quizás lo que voy a hacer es bajar tierra, devuelvo mano en el bosque. No sé muy bien si tirar tan poco para adelante, ¿no? Con el tema del Grazer o tener paciencia. Ahora mismo tengo 4 manas, no me hace falta mucho más. Voy a dar turno. Prefiero haber petado con la Boseiju en mi turno la Boneslam. La verdad que tampoco voy a hacer otra cosa. Ahora mismo lo he dicho, tiene 5 manás. Haga el Garden. Sinceramente creo que tiene titán. A ver, me da turno. Y ahora mismo es un poquito la carrera algo de tonta de maná, ¿no? No creo que tenga Boneslam porque te habría jugado, ¿no? O, por lo dicho, si tiene alguna tierra más en la mano, lo que tiene es para tirar normal, no tiene Boneslam. Te lo habría jugado porque una tierra tape y al fin y al cabo, bueno, te viene bastante mejor. Saca maná, adelante. Pero fuera la Boneslam. No que tenga Boseiju, por ejemplo, por eso saca maná. Me voy a petar ahora mismo a mí mi Boneslam. Me lo podría esperar sinceramente, pero no es el caso. No está mal el robo. Sí, me petará la Boneslam, adelante. No pasa nada. Intentaremos desarrollar maná más y punto. Ahora mismo tampoco le da para compararlo, pero a mí me tranquiliza. Voy a hacer Grazer Saga y ya, por lo dicho. Si podemos robar titán, robar alguna tierra más, ¿no? E intentar derramar de cualquier forma. Por ejemplo, en este caso tenemos el mapa. Si él veo que también tiene desarrollo de mana, le puedo petar, porque ahora mismo yo amuleto no quiero para nada. Si veo que él tiene desarrollo de mana, puedo buscar a Boseiju y también le peto alguna Boneslam, ¿no? Si es que me hace falta. Amuleto. Feo. Sí, creo que ahora si es capaz de tener algún... Lo ves que ya son muchos detallitos. Yo no creo que tenga la Boneslam por lo mismo, porque antes la habría jugado.
sinceramente es una tierra tapet. Y básicamente, si tienes solamente esta tierra en la mano, ¿qué haces? Tierra tapet, te vuelvo tierra en la mano y luego tierra de titán, ¿ok? Por eso digo que me parecería extraño. Sé que un titán tiene, seguramente tenga un titán en la mano, pero mismo solamente tiene 4 manas. No sé si tiene la Bonesland. Vale, baja un bosque. No es un mal robo, sin embargo me pasa un poco lo mismo. Y creo que voy a jugar lo normal y corriente. Que más que nada por lo mismo, porque no voy a buscar. Seguramente es cuando pete la Urza Saga. Si es que llega. Si es que llego a poder buscar el mapa, ¿no? No voy a buscar amuleto, voy a buscar el mapa y punto. Voy a dar turno. Le faltará literalmente un mana. Simplemente para jugar un titán. Y poder darle más. Bueno, más 2 más 0, prisa y tal. Bueno, ya sabéis cómo va. Así que ahora mismo, la verdad que no depende mucho de mí esto. A ver, si me remo titán, obviamente busco el amuleto, pero. Pero si no, no necesito mucho más. A ver, 2 cartas en mano. Sé que tiene un titán. O por lo menos intuyo, sinceramente, tiene un titán. No tiene la Bonesland, porque entonces yo creo que me podría haber combado en el turno. Con el turno no. Pero casi. Le faltaría. Si tuviera Ramper. Ramper Bonesland, claro que tampoco tiene. O sea, si esto quiere hacer una Bonesland Ramper Titán. Y pego y generalmente ya es partida para él, porque me juega el titán antes. Y ya empieza a buscar Bolseiku y bueno, ya sabéis cómo va la cosa, ¿no? Puede que tenga Fosso Vigor en la mano, o tenga Bolseiku. No le da turno, o sea, le he dado turno. Ya estaba viendo si. Bueno, si era su turno o no, claro. Por eso digo que si tiene algo, puede tener una Bolseiku en la mano. No, si tiene Bolseiku, no tiene titán, entonces, si tú estás pensando, ¿por qué? Porque básicamente entonces la jugada sería Bolseiku en el turno, titán, y ya yo la bonceo como quiero, ¿no? Por eso lo digo, al final del turno se copia ahí, no me lo estaba pensando por eso. Vale. O si se tira tape, por ejemplo, que se endereza un par de veces. También le vale. Hace Bonesland. Vale, pues si hace Bonesland y me hace titán, es partida para él. Sin ninguna duda, básicamente. Es que no. No hay mucho más. Me habrá robado la Bonesland ahora, quién sabe. Grazer. Doble titán, quizás. Sí, doble titán. Ok. O quizás Tolaria sea titán, algo viene, obviamente. Porque entonces dejaba la Bonesland en el campo de batalla, ¿no? Como es normal. O no bajaba siquiera de Grazer, por eso lo digo. Viene un doble titán. Es lo que viene. Titán. Sí, básicamente es eso. No, tampoco es muy complicado, no, ahora mismo no. No es muy complicado lo que hacer. La verdad que la Bolseiku me veía obligado yo en el turno, no es que lo hiciera mal, sino que básicamente la Bolseiku había que petarle la Bonesland. O sea, todo tipo de ramper del estilo que pueda aprovechar, ¿no? Todo tipo de tempo que le pueda sacar a este. Al Mirrores, básicamente le peto la Bonesland y punto. Y bueno, básicamente tenía la FOB y no había mucho más que hacer, aparte de un robo al titán. Yo mi mano no era para hacer Muria ni de puta coña, porque mi mano era bastante buena. Mi mano era ramper por un dúo y ya está. Pero eso, ha encontrado la Bonesland, creo que le faltaba, ¿eh? Creo que es lo que le faltaba, sinceramente. Porque entonces la partida estaba ya hecha. O sea, no había mucho más que pensar. O si tenía la Bonesland en la mano. Si tenía la Bonesland en la mano, yo no habría copiado el amuleto. Porque no me parece un titán normal y no me la juego que yo tenga, por ejemplo, una Bonesland, que yo tenga una Force of Vigor, ¿sabes? Le petes. Como yo tuviera una Force of Vigor aquí, le dejaba en pañales. O sea, le dejaba frito ya. Copiaba el amuleto, final del turno Force of Vigor, a pelo, porque tengo las 4 maná. Así que yo no me la jugaría, yo no me habría jugado a. Por eso lo digo que seguramente le faltaba, tenía que tirar para adelante y bueno, le faltaba la Bonesland y la ha encontrado simplemente. Y bueno, pues me ha ganado y ya está. Vamos, voy a esperar a que haga sus cositas, ¿no? Obviamente no tiene. Bueno, tiene una carta en mano, no creo que tenga. Sinceramente, no creo que tenga la sangre en la mano, que tenga alguna pieza del combo en la mano, me parecería muy raro. Pues uno de pocos mirror que pierdo, no suelo perder mirror, la verdad. Se lo suelo jugar bien, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay que jugar con. Hay que jugar más concentrado y tal, pero. Muchas veces pasa esto, simplemente de que el oponente a lo mejor te sale más rápido. La primera mano podría haber hecho mulligan,
Pero además no sé qué es cierto eso. Generalmente es verdad que nos podemos ir a Mulligan, Bueno, ahí se puede explotar el Mulligan y puntos. Y aquí básicamente más 2 más 0 más 2 más 0. 16, doble Bonesland, 8 manás. Double Strike a uno, Double Strike a otro. Y bueno, pues son 32. Y ya bueno, avíate tú con esos daños. Yo voy a esperarme a ver si, yo qué sé. Pues la verdad que ni con un titán no vale, O sea, siguiente turno ni con un titán no vale para remontar. Si es que seguimos vivos, vaya, es que, bueno, si es que seguimos vivos, ni el siguiente turno no vale con un titán. Pero voy a tener paciencia y voy a ver qué es lo que hace. Si igual por eso contra Titan y tal. Ahora mismo no creo, porque tiene realmente. Tenía una carta que no conocía en la mano. Por lo que es muy improbable que no pueda combar en el turno, ¿no? Simplemente le hace falta la Sancon. Pero si igual contra Titan y tiene a lo mejor 4 cartas en mano y os va a hacer salida de turno 2. Turno 2, perdón. Salida de doble amuleto. Siempre tened paciencia. Paciencia, porque a lo mejor tiene una de esto en la mano. Decís, hostia, me ha combado y tal. Y tú tienes para matar a siguiente turno. O tienes letal. O tienes para inhibirle la jugada siguiente turno. Tened paciencia, porque puede que perfectamente tenga la mano la Sancon o tenga la mano la Baro Garrison. Aquí en el canal, de verdad, sabéis que tengo muy mala suerte con eso y que ya tengo así de veces. Siempre suelo tener una pieza del combo en la mano y tengo que aviármela para matar en el turno, pero tener que ir por otro maná, que me dé maná de este color, ¿no? O tener que sacar un maná extra, ¿no? Con un Grazer y usarlo al blanco para poder hacer esto y busco una tierra. Y bueno, 1040 cosas que me suelen pasar. Pero es verdad que si te la vi ahí tienes un olfato para ello, eres capaz, aunque tenga alguna pieza en la mano, si te la vea bien, eres capaz de matar, ¿ok? En el turno. Y bueno, pero generalmente lo normal es que si tienes mana justito no te dé para matarlo. Así que tener paciencia muchas veces. Y nada, aquí obviamente me ha ganado. Está pensando que buscar, le sobra un slot, sí que es cierto. Yo quiero buscar Vesuva, obviamente, porque a Vesuva puede aprovechar para otra cosa. Buscas aquí lo que hay que buscar es doble Bonesland, una Grul Turf y una Serena Sanctuary. Te vuelves a la mano el par de bosques, ¿no? Y son 8 manás y ya busca aquí la Sancon y bueno, lo que tú quieras, ¿no? Concedemos. Gran partida. Y nada, pues básicamente nos ha ganado. Es un pelín que a veces es injusto. Esta liga voy fatal, Esta liga voy, se lo voy bien, pero esta liga voy fatal. Es un pairing que generalmente no es que sea injusto, ¿no? Pero siempre muchas veces es el tema de quién tiene la FOB, ¿no? Hay que explotar el Mulligan. Mi mano no era mala, no una mano mala, se podría haber quedado, ¿no? Y bueno, simplemente ha pasado eso y punto, no pasa nada. Pero la primera partida habría que hacer Mulligan, La primera partida no sería ahí el ejemplo, me he quedado porque a ver qué pasaba, pero la primera partida era Mulligan, Una mano lenta, había que hacer Mulligan y punto. Pero bueno, si te ha gustado la partida, si has aprendido, recuerda suscribirte, comentar y compartir el vídeo. De verdad me haría un gran favor, ¿ok? Dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós.